Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Harold Eliu, soy estudiante de séptimo semestre de la carrera de lenguas extranjeras y esta es mi presentación para la materia de español para extranjeros. Comenzamos. Muy bien. Antes que nada vamos a hablar sobre la influencia de la lengua materna en el aprendizaje del español. Todos tenemos una lengua materna, no siempre hablamos dos lenguas, a menos de que seas plurilingüe de nacimiento, lo cual hay muy pocos casos. Y no es de nacimiento, es de cuando eres bebé. Ok. Stephen Krashen, un lingüista americano, menciona que el estudiante de una segunda lengua usa su lengua materna como punto de referencia para aprender esa segunda lengua. Después dice que la lengua materna puede ser interferencia para aprender una segunda lengua, pero no siempre se aplica, no siempre ya sea el español, el alemán, el suizo, el inglés, cualquiera que sea su lengua materna les va a impedir aprender otra segunda lengua. Pero claro, cuando van comenzando, cuando tienen un nivel básico, les va a servir como punto de referencia, ustedes lo van a comparar y de esa forma van a aprender la segunda lengua. Después dice, sí puede afectar en cuanto a la gramática y a la pronunciación. Lo relacionamos tanto, lo comparamos tanto que nos llega a afectar a cierto punto. Ya después lo veremos más adelante en otra diapositiva. Claro, también dice Stephen Krashen que se corrige, el aprender una lengua es error y corrección, prueba y error. ¿Sí? Usamos nuestra lengua materna, corregimos las palabras que no entendamos con nuestra lengua materna, y después ya dejamos de usarlo. Por ejemplo, dice Stephen Krashen, dice, a medida que el alumno avanza en su segunda lengua o lengua extranjera, adquiere herramientas, comprende y domina las reglas del idioma, de modo que recurre menos a su lengua materna. O sea que este punto de referencia, como ya dije, solo se usa al principio y después, conforme el estudiante va avanzando de nivel, A1, A2, B1, B2, C1, C2, conforme al marco común europeo, el estudiante va a dejar su lengua materna de lado y va a apoyarse más en la segunda lengua. Ok, después tenemos el interlenguaje. ¿Qué es el interlenguaje? Muy bien, aquí tenemos unos puntos breves que voy a explicar rápidamente. Dice, el primero dice, somos bebés, la naturaleza privilegia el desarrollo de la lengua en los cerebros. Cuando somos bebés, nuestra mente absorbe todo y a lo que nuestra mente le pone más atención o le da más prioridad es al desarrollo de la lengua en los cerebros. O sea, nos da un espacio, nos dice, este espacio de aquí, en tal hemisferio, es para la absorción del lenguaje. Los bebés, cuando son pequeños, absorben todo, como si fueran esponjas. Después, cuando esa necesidad, ese privilegio, esa necesidad de hablar del lenguaje se llena, el instinto se apaga, pero permanece ahí, no desaparece. Después, la segunda lengua se aprende porque el aprendizaje siempre es consciente y se necesita trabajo para aprenderlo. Y después se mejora. ¿Cómo mejoramos el lenguaje? Pues a base de trabajo, pero la mejor forma es conversando con alguien más. Cuando hablamos con alguien más, pasamos ciertas situaciones que son normales. Sufrimos, tenemos pena, nos cuesta trabajo pronunciar algunas palabras y más cosas, pero hablar es la mejor forma de aprender un lenguaje. Después dice, cuando hablamos la mente abre un espacio parecido al que cuando éramos bebés. O sea, volvemos a hablar como que nuestra mente vuelve a aprender ese interruptor de nuestra naturaleza de adquirir la lengua y de esa forma nuestro cerebro recolecta mayor información, se nos queda ese lenguaje, se nos quedan esas palabras porque lo hacemos consciente. Ya reflexionamos sobre el idioma, reflexionamos sobre lo que hablamos y eso es el interlenguaje, el prender ese chip inter dentro, lengua-lenguaje en el cerebro.
abrir ese pequeño espacio para volver a recapitular información. Después, la fosilización. Cuando nosotros tenemos nuestra lengua materna y hablamos una segunda lengua, este fenómeno lingüístico es una clase de como permanece en nuestra mente. El aprendizaje mantiene en su interlenguaje, o sea, inconsciente y permanente, rasgos ajenos a la lengua materna. O sea, que nuestros rasgos de la lengua materna los transformamos, los llevamos a la lengua extranjera o la segunda lengua y se nos quedan de tal manera que ya no podemos corregirlos, se fosilizan en nuestra mente. Esos errores de pronunciación, de gramática, de escritura, ya no podemos corregirlos porque ya están fosilizados. Dice Selinker, no existe un solo factor que contribuya a la fosilización, son diferentes factores del aprendizaje los que desempeñan un papel clave, ya sea el profesor, ya sea el alumno, ya sea si es un problema mental, su motivación, si quiere o no aprender, qué tanto se esfuerza en aprender esa lengua. Son muchos los factores del aprendizaje que necesitaría dedicar otro video para hablar solo de los factores del aprendizaje. Pero básicamente fosilización es dejar en nuestra mente un error, puede ser, de nuestra lengua materna en la segunda lengua. Después, la pidginización. Pidginización es la formación de una lengua por la influencia de dos lenguas. Se usan en pequeños grupos y no siguen las reglas de ninguna lengua. Ejemplo de esto, tenemos Haití. Haití fue colonizado por franceses y ya tenía sus propias lenguas. Entonces, ¿qué hicieron? Mezclaron el francés con las lenguas que ellos tenían y crearon un pidgin que lo usan para comunicarse entre pequeños grupos y no tiene ni reglas del francés ni reglas de su lengua nativa. Las mezclan y se comunican entre ellos. Otro ejemplo de aquí es Hawái. Hawái tiene el inglés y también tiene sus lenguas nativas. Entonces, entre los mismos nativos mezclaron el inglés, mezclaron sus lenguas nativas y crearon su pidgin en sus pequeñas comunidades. Otro ejemplo, Jamaica. Jamaica también, el inglés y sus lenguas, igual pidginización. Estados Unidos, inglés, español, pequeñas comunidades de hispanohablantes que se puede decir que hablan ya sea una clase de chicano, mezcla entre inglés y español, pero en pequeños grupos. La pidginización siempre es en pequeños grupos con el propósito de darse a entender. Es el propósito de la comunicación, de la lengua, transmitir un mensaje. Ok, en esta diapositiva voy a hablar entre la diferencia entre lengua materna y lengua meta, que es de lo que he venido hablando en las anteriores diapositivas. Mencionar los términos de lengua materna, segunda lengua, lengua extranjera. ¿Pero qué es? Bueno, aquí se los voy a explicar. La lengua materna es la primera lengua que se aprende. Es la lengua, también puede ser lengua natal o lengua nativa. Se transmite de generación en generación. La lengua con la que uno piensa, conoce mejor, tiene mayor fluidez, es más espontáneo y requiere menor esfuerzo para hablarlo. La lengua materna anteriormente obtiene el nombre de materna porque era la madre la que se encargaba de transmitir el idioma, la lengua a los hijos. El padre hacía labores fuera de casa, ya sea trabajo, casa, recolección de alimentos. ¿Y quién se encargaba de la crianza de los hijos? La madre. Es por eso que se llama lengua materna. Pero no necesariamente es la madre la que siempre transmite la lengua de generación en generación. También puede ser el padre, puede ser los abuelos, puede ser algún familiar o algún familiar no directo también. Pero la mayoría de las veces es la madre la que transmite o la que transmitió esa lengua de generación en generación hacia los hijos. En mi caso, mi lengua materna es el español. Ok. Ahora el siguiente término, lengua meta. También conocido como lengua extranjera, LE, segunda lengua, L2. Y este término empezó a tomar fuerza, empezó a acuñarse en la década de los 80, en el siglo XX.
no tiene la misma fluidez, la persona no tiene la misma fluidez que en la lengua materna, o la lengua madre, la lengua nativa. El estudiante necesitó métodos de aprendizaje para poder adquirir esa segunda lengua, esa lengua extranjera. Tal vez yo, como nativo del español, no voy a poder alcanzar la misma fluidez como en el inglés o en el alemán o en el francés, aunque esté inmerso en el contexto, porque no soy nativo de esa región. O porque mis padres también no hablaron francés conmigo, no hablaron inglés conmigo, no eran nativos del idioma y no lo adquirí desde pequeño. La lengua extranjera también lo usan en el ámbito político. La lengua extranjera es cuando una persona usa menos la lengua que no es dominante o que no es oficial en su país. Y segunda lengua es cuando ya tiene más contexto en el país. Aquí en México la lengua extranjera es el inglés y no tenemos segunda lengua. En el caso de Europa, la lengua extranjera será el inglés porque lo usan en su contexto, lo usan en su día a día y tienen más influencia en su alrededor, a diferencia de aquí en México. Por último, vamos a hablar sobre la formación del docente de español para los extranjeros, o cómo es el perfil de docente de español para extranjeros. Aunque sea nativo de español, no significa que uno pueda dar clase de español a extranjeros. Hay que tener preparación. El adquirir una lengua no necesariamente significa que tú sabes las reglas gramaticales. Hay que saber sobre los tiempos gramaticales, sus conjugaciones, sus declinaciones. Si pones a dar clase a un nativo que no conoce su lengua, pues va a dar una mala clase. Por eso, debe de estar preparado, que es el primer punto. No basta con ser hablante nativo. Debemos tener una educación. Aunque seamos nativos, hay que tener una educación. Y si eres extranjero, también hay que tener una educación, una preparación. Debe ser capaz de adaptarse al salón de clase, adaptarse a los estudiantes, al número de estudiantes, a la edad de los estudiantes, a su entorno laboral. Debe ser extrovertido. Con esto me refiero a que debe tener excelentes habilidades comunicativas. No debe tener pena de hablar. Imagínate que tú eres el profesor y tienes pena de hablar con tus estudiantes, pues eres un mal profesor. O bueno, no mal profesor, pero les vas a dar un mal ejemplo. ¿Qué ejemplo les vas a dar? Debes tener buena simpatía, buen humor con tus estudiantes. Debes de... Tampoco significa de imponerse, pero debes de hablar bien con ellos. Debes de tener una buena relación maestro-estudiante. Debes ser creativo para, en caso de algún suceso con la tecnología que siempre nos llega a fallar, o alguna clase que quieras no improvisar, pero que por cuestiones extraoficiales que no están en tus manos, debes de ser creativo para continuar la clase. Y por último, como docente de español para extranjeros, debe ser paciente. Muchas veces los extranjeros, o también uno como estudiante de lengua extranjera, se desespera o me desespero con el docente de la lengua, o también el docente se desespera con uno de los alumnos, debido a que no avanzan como unos quieren. Pero eso es normal. El estudiante nunca va a avanzar como el docente necesita, a menos de que una de tus diligencias sea la lingüística. ¿Qué más? Bueno, eso será todo por hoy. Les agradezco mucho que vean este video. Denle like, escriban su comentario en la parte de abajo y nos vemos en el próximo video. Adiós.